El mundo no se derrumbó en un instante. Se dobló, con grietas finas como telarañas, mucho antes de que nadie oyera el chasquido. En enero del 2025, Donald Trump recuperó el despacho oval con la promesa de Estados Unidos primero, paz a través de la fuerza. Pocos se dieron cuenta de que la paz se compraría con la patria de otro. En cuestión de meses, negoció un acuerdo con el Kremlin, entregando a Rusia una Ucrania devastada por la guerra a cambio de vagas garantías de estabilidad y concesiones comerciales. Para el verano de ese mismo año, los cañones a lo largo del Dnieper enmudecieron. Sin embargo, era un silencio cargado de frases inconclusas. 3 años después, lo inacabado se volvió inevitable. Tras absorber las fábricas y los campos de cereales de Ucrania, Rusia giró hacia el oeste. Sus columnas blindadas avanzaron por Polonia y Alemania con una precisión escalofriante, impulsadas por las lecciones aprendidas en campañas anteriores y por la complacencia de los gobiernos que habían recortado drásticamente los presupuestos de defensa. Las capitales europeas pidieron una intervención estadounidense decisiva, en cambio, Washington emitió declaraciones y sanciones. En tan solo 3 meses, los tanques T-90 rugieron bajo el entramado de hierro de la Torre Eiffel, con sus tripulaciones enarbolando banderas tricolores sobre blindaje reactivo soldado como si la ciudad fuera un trofeo en lugar de un corazón vivo. 2 años después de la caída de París, para entonces el verano del 30, los harapientos defensores de Londres evacuaron a través de un Támesis en llamas. La Union Jack fue arriada bajo un cielo gris plomo mientras la retórica nuclear resonaba en las noticias. Los satélites Tesla, antaño famosos por ofrecer internet a los desatendidos, comenzaron a transmitir imágenes de vías férreas fortificadas que serpenteaban hacia el Atlántico. Elon Musk publicó una publicación críptica, Civilizaciones igual a software frágil, antes de desaparecer del ojo público. No todos los estadounidenses habían escapado del continente cuando colapsó el frente. Turistas, empresarios, estudiantes, ingenieros contratados por la división bávara de hidrógeno de BMW, miles de personas despertaron una madrugada con el crepitar de los altavoces rusos que anunciaban los estatutos de ocupación. Los expatriados fueron considerados combatientes extranjeros en potencia y conducidos a complejos de internamiento reutilizados a partir de aeropuertos regionales y centros logísticos. Uno de estos campamentos se extendía por las pistas agrietadas del extinto aeropuerto de Orly, al sur de París. El alambre de púas trazaba el perímetro como púas sobre una flor venenosa. Las torres de vigilancia perforaban la llovizna, sus reflectores montados atravesaban la penumbra cada noche como si interrogaran el mismísimo aire. Dentro del almacén 12, la enfermería por designación, el cobertizo de cuarentena en la práctica, Jessica Webb se movía entre catres con una lámpara de queroseno abollada. Tenía 32 años, criada en Florida, una enfermera de traumatología que había extendido sus vacaciones en París cuando los vuelos transatlánticos se volvieron impredecibles. Ahora limpiaba quemaduras infligidas con porras eléctricas, susurraba hilos de coraje y arrancaba tiras de lino de su único uniforme de repuesto para improvisar vendajes. Al otro lado del complejo, en el Quartal G, Brian O'Connor presionó la palma de la mano contra el frío muro de hormigón, midiendo el temblor de los motores diésel al otro lado de la valla. Tenía el aspecto de un hombre forjado con cuerdas acordonadas y una determinación tenaz, hombros anchos, cabello oscuro y corto, una cicatriz que se extendía desde la oreja hasta la mandíbula, ganada en Fallujah años atrás. Tras dejar los Rangers del ejército, pensó que la guerra había terminado. El destino, sin embargo, es propenso a la ironía. Había volado a Múnich para una conferencia de consultoría de seguridad organizada por BMW cuando la invasión dividió el continente en dos. El comandante del campo, el coronel Vitaly Semyonov, dirigía Orly con la crueldad de un burócrata, papeleo para las palizas, formularios de solicitud para los azotes públicos, todo registrado en pulcras columnas cirílicas que olían a tinta de alcohol. A los prisioneros se les asignaban parches de colores, azul para los civiles, verde para el personal médico, rojo para cualquiera con credenciales militares. Brian vestía de rojo. Aprendió rápidamente a mantener una postura neutral, la mirada baja, los músculos tensos pero invisibles. En la 10ª noche de su cautiverio, mientras un relámpago se cernía sobre el lejano Sacré-Cœur, vio a Jessica salir de la enfermería con una bolsa de antibióticos robados.
Sus ojos se encontraron, azules y cansados contra avellana y tercos. Algo tácito encajó en su lugar, el reconocimiento no de una amistad pasada, sino de un esfuerzo futuro compartido. Se reencontraron fuera del bloque de letrinas, con las voces apagadas bajo el repiqueteo de la lluvia. La respiración de Jessica se enroscó en el frío. «Puedo curar heridas», dijo, «pero no puedo detener la siguiente ronda de interrogatorios». Brian estudió la rotación de guardias, los huecos cuando los reflectores se superponían, los puntos ciegos creados por el fuselaje oxidado de un Boeing estacionado esperando repuestos. «Campos como este están diseñados para suprimir la iniciativa», murmuró, «así que la iniciativa se convierte en nuestra arma». Durante las semanas siguientes, ensamblaron fragmentos de un plan como un joyero engarza piedras, precisos, deliberados, cada elemento crucial para el conjunto. Un profesor de lingüística de edad avanzada trazó el horario de patrullaje en trozos de cartón. Un adolescente que una vez hackeó el piloto automático de código abierto de Chaslo reprogramó una radio de contrabando para que funcionara en modo de ráfaga. Un bombero francés caído en desgracia escondió cizallas dentro de bloques de hormigón huecos cerca de la puerta de mantenimiento. Walt Bryan, cuya placa roja lo señalaba como de alto riesgo, los instruyó en ejercicios de silencio, señales manuales y el arte de moverse como sombras entrelazadas con otras sombras. Semyonov presentía algo. Un amanecer hizo marchar a un escuadrón por el cuartel G, obligando a los prisioneros a arrodillarse mientras un intérprete recitaba extractos de los últimos decretos de seguridad de Moscú. Cualquier intento de fuga, advirtió, sería castigado con represalias colectivas. El cañón de un rifle rozó el cráneo de Brian. Jessica, observando desde la puerta de la enfermería, sintió una fría claridad florecer en su interior. Tenían que actuar pronto, o el miedo se convertiría en obediencia. Esa noche, los altavoces del campamento resonaron baladas patrióticas que celebraban la victoria sobre la decadente Europa. Brian usó el coro discordante para enmascarar el sonido metálico de las rejas sueltas. La lluvia golpeaba los techos de hojalata, los truenos retumbaban en las pistas abandonadas, donde las siluetas fantasmales de los cargueros Boeing en tierra se alzaban como leviatanes extintos. Jessica distribuyó ampollas de morfina a los prisioneros demasiado enfermos para huir, susurrando promesas de que la resistencia volvería a por ellos. Cada ampolla llevaba una pluma dibujada a lápiz, el símbolo que habían elegido, frágiles pero capaces de volar. A las 300, los focos de la puerta de mantenimiento parpadearon como párpados pesados por el sueño. Un guardia apagó el cigarrillo, extendió la mano hacia la caja de fusibles y no vio la bota que le aplastó la laringe. Brian arrastró el cuerpo inerte hacia las sombras mientras el hacker de radio activaba una señal en una frecuencia que Brian juró que alcanzaría un repetidor amigo en la España neutral. Más allá del alambre, la ciudad yacía magullada y silenciosa, con su horizonte marcado por banderas de ocupación y torres destrozadas. 29 prisioneros se colaron por la brecha. Uno cojeaba con una tibia fracturada entablillada por palos de escoba partidos, otro llevaba un estuche de violín, pesado no por las cuerdas, sino por cuadernos encriptados que detallaban datos de corrientes en chorro, información que la constelación de Musk antaño recopilaba para los modelos climáticos y ahora codiciada por cualquier facción que planeara rutas transatlánticas para drones. Al cruzar la calle de rodaje infestada de maleza, los faros destellaron, un vehículo blindado de transporte de personal patrullaba el perímetro antes de lo previsto. Se oían órdenes en ruso. Las balas resonaban contra los restos del fuselaje. Brian giró, golpeando a Jessica con el hombro contra la pista. Fuera, rugió, con la voz destrozada por la lluvia. Los prisioneros se dispersaron hacia la lejana arboleda que bordeaba el suburbio de Rungis. El adolescente de la radio recibió un disparo en el hombro, tambaleándose. Jessica lo incorporó, con la jeringa de morfina entre los dientes y los dedos manchados de lluvia y sangre. Brian disparó una Makarov confiscada hasta que la corredera se bloqueó, y luego usó la pistola vacía como arma de puño, rompiendo la visera de un policía. Los reflectores convergieron, conos rígidos que hendían la oscuridad. Los motores diésel aceleraron. A través del caos, Jessica vislumbró un Tesla Model Y. Los ocupantes habían reutilizado vehículos civiles, despojándolos de logotipos pero dejando la elegante silueta inconfundible, derrapando por la pista hacia ellos.
En un instante lo comprendió, el piloto automático seguía funcionando, su dueño se había ido hacía tiempo, sus sensores eran tan precisos como siempre. Sin dudarlo, corrió, abrió la puerta del conductor de golpe y sacó al aturdido recluta del asiento. Brian se subió de un salto al asiento del copiloto. La cabina brillaba con la carga restante de la batería, y la pantalla táctil mostraba mensajes de error en ruso. Los dedos de Jacek danzaban, años de simular emergencias en las autopistas de Florida dando sus frutos, y el Tesla avanzaba a trompicones, con los neumáticos escupiendo acuaplanes. Tras ellos, la sirena del campamento aullaba, un animal de metal aullando ante la herida que le habían abierto en la carne. Atravesaron una verja de alambre, y una lluvia de chispas se apoderó de los guardabarros compuestos, rociando con dientes de acero. Más adelante, la autopista A6 se abría de este a oeste como una vena a través de la Francia ocupada. La batería del Model Y marcaba un 19%, la distancia al boscoso macizo central, donde se rumoreaba que se escondían células partisanas, superaba los 300 kilómetros. Sin embargo, en ese instante, con la cabina impregnada de ozono y miedo, Brian y Jacek sintieron algo más intenso que el miedo, algo que sus captores no pudieron catalogar ni aniquilar. Fue el sabor del comienzo. La maltrecha suspensión del Tesla crujió mientras Jacek conducía el Model Y por el laberinto de furgonetas de reparto abandonadas a las afueras de Rungis. El adolescente del asiento trasero, Miguel Álvarez, con los ojos vidriosos por la morfina, pero la mente aún llena de código, no dejaba de murmurar fragmentos binarios, reescribiéndolos en paquetes comprimidos que aún podrían llegar a España. Brian iba de copiloto, observando los retrovisores en busca del tenue resplandor de los faros que lo perseguían. Primero despegarán drones, dijo en voz baja. Necesitamos una cobertura lo suficientemente densa como para romper el bloqueo térmico. Jessica giró el volante hacia el sur, hacia la de 941, donde los álamos se cernían sobre el asfalto como una catedral abovedada. La lluvia amainó, dejando franjas resbaladizas que reflejaban la batería menguante del Tesla, 18, 17, 16%. En la guantera encontró un adaptador de llenado de hidrógeno de BMW, parte de un programa europeo de interoperabilidad que nadie había imaginado que fuera importante en tiempos de guerra. Brian lo miró fijamente, luego el mapa de navegación. Hay un depósito regional de hidrógeno de BMW a 30 kilómetros, en Étampes. Si los tanques sobrevivieron al bombardeo, tenemos una oportunidad. Pasaron junto a Peugeots calcinados, con el interior destrozado por la basura, y vallas publicitarias en la carretera, cuyas brillantes chapas habían sido borradas por carteles de propaganda que instaba a los ciudadanos franceses a cooperar por la estabilidad. Jacek sintió cada mensaje como una bofetada. Sus nudillos palidecieron. Cuando Miguel gimió, extendió la mano sin mirar, apretándole la muñeca en una promesa silenciosa. La valla perimetral del depósito seguía en pie, pero la caseta de vigilancia era un cascarón ennegrecido. Brian saltó, con cúter en mano, cortando eslabones mientras Jacek mantenía el Tesla a ralentí tras una pila de contenedores. Dentro del patio, los surtidores de hidrógeno se encontraban bajo una marquesina metálica retorcida, pero las esferas principales de almacenamiento brillaban intactas. Jacek deslizó el adaptador de llenado en el receptáculo, un acto tan mundano antes de la invasión que ahora parecía obsceno, y observó cómo subían los manómetros. Los brillantes LED azules se encendieron, susurrando sobre un mundo donde la tecnología alguna vez prometió rescate mediante la innovación. Apenas terminaron cuando un dron de reconocimiento ruso sobrevoló la zona con un zumbido, con las alas raspando. Brian tiró de Jacek detrás de la esfera de almacenamiento, los suaves pitidos del Tesla resonaron como disparos en el patio vacío. Un cono de luz rozó el depósito. A Jacek se le aceleró el pulso. El dron se inclinó, con los sensores térmicos en marcha. Miguel, aún en el coche, abrió la escotilla trasera y lanzó un bote de bengalas al cielo. Estalló tras el techo de un almacén, desprendiendo un calor abrasador más intenso que 3 cuerpos humanos. El dron giró hacia el señuelo y desapareció hacia el este. Brian exhaló. El chico nos acaba de dar 15 minutos. Volvieron hacia el sur de nuevo, con el motor de hidrógeno zumbando casi en silencio.
Jessica miró a Miguel, su vendaje supuraba, la almohadilla estaba oscura. Le preocupaba la sepsis, la escasez de antibióticos, cómo se podía recuperar la moral más rápido de lo que se regeneraban los glóbulos blancos. Aún así, Miguel esbozó una sonrisa. Siempre quise hackear desde un coche en marcha, dijo. Abandonaron el Tesla cerca del bosque de Fontainebleau, limpiando huellas y arrastrando ramas espinosas sobre las huellas de neumáticos. Bajo el dosel, antiguos senderos de caza se abrían paso entre rocas cubiertas de musgo. Se rumoreaba que los restos del maquis se habían retirado aquí tras la caída de París. Ahora el bosque olía a pino mojado y a esperanza latente. Una lámpara de señales centelleó entre los troncos, 3 pulsos rápidos, 2 lentos. Brian respondió con el código que el profesor de lingüística les había inculcado. Segundos después, una mujer esbelta con uniforme militar moteado emergió de las sombras, con el rifle FAMAS a la altura de la cabeza. Su acento era leonés, su nombre era la teniente Amélie Girard, antigua miembro del 13º Regimiento de Paracaidistas, ahora líder de lo que los lugareños llamaban los fantasmas de Fontainebleau. Observó sus manchas rojas y azules, luego sus ojos. Americanos, dijo con la voz áspera por la fatiga y la determinación, han traído problemas, ¿verdad? Ya hay problemas, respondió Brian. Trajimos hidrógeno y un relé encriptado. Los condujo a una cantera de piedra caliza que simulaba ser un campamento. Una lona cubría las paredes de la mina, silenciando el radar de los drones. Debajo, ingenieros transformaban células de hidrógeno de BMW en generadores silenciosos. Un físico alemán calibraba un cañón de riel improvisado alimentado por supercondensadores superpuestos. Un escriba polaco transcribía órdenes rusas interceptadas en tabletas Tesla recuperadas. En este laberinto de intenciones, Jessica sintió que algo se encogía en su pecho, una determinación entrelazada con el dolor. Amélie explicó que los convoys de carga transportaban municiones a través de Orleans hacia el Valle del Sena, con destino a nuevos emplazamientos costeros de misiles. Si los fantasmas conseguían descarrilar un solo tren blindado, surgirían células de la resistencia desde Bretaña hasta Borgoña. Necesitamos cargas de demolición y vigilancia, dijo. ¿Has mencionado un relevo? Miguel, con la fiebre subiendo, se apoyó en una caja de munición. Puedo usar los enlaces descendentes de Starshield. Máscara una vez presumió de que la malla podía manejar 100 millones de señales simultáneas. Vamos a probarlo. Se desplomó en código, sus dedos saltando sobre el cristal agrietado de la pantalla táctil. Los días transcurrían marcados por la adrenalina, más que por los amaneceres. Brian y Amélie lideraban patrullas de exploración, mapeando los soportes del viaducto. Jessica transportaba bolsas de plasma a una enfermería improvisada, enseñando a un veterinario rumano el triaje de combate. Por la noche, se acurrucaban bajo lonas remendadas mientras los drones zumbaban como avispones de hierro. Noticias filtradas por susurros encriptados, el gobierno de Donald Trump emitió nuevas condenas, pero no tropas. Los debates de la ONU se congelaron por los vetos. Los mercados de Shanghái se desplomaron después de que las plantas de BMW en el sur de Alemania se apagaran. Los rumores decían que Musk había huido a una plataforma flotante en el Atlántico, experimentando con reactores de torio de agua salada que, según él, podrían alimentar una red eléctrica postapocalíptica. La 11ª noche, Brian montó guardia junto al borde de la cantera, con el rifle sobre las rodillas. Jessica subió la escalera y le ofreció café instantáneo preparado en una lata abollada de raciones de comida preparada. El resplandor del fuego de petróleo bordeaba el horizonte lejano. Es Le Havre, murmuró Brian. Están descargando otra división blindada. Si paralizamos esa línea ferroviaria, ganaremos tiempo para todas las ciudades al oeste de Loida, respondió Jessica. Se le quebró la voz. Brian fingió no darse cuenta. En cambio, dijo, cuando esto termine, si es que termina, ¿qué te espera? Ella lo consideró. Soñaba con construir una clínica móvil de traumatología. Después de lo que he visto, construiría 10. Sonrió, con una expresión casi desconocida en su rostro. Necesitará seguridad. Los Rangers son buenos guardaespaldas para los paramédicos. Un relámpago hilvanó el cielo. Ambos se estremecieron,
con los nervios de punta. Era solo el mal tiempo, pero todos temían que ese día el rayo fuera destructivo. La operación Puente Nocturno comenzó bajo una luna cubierta de nubes. Utilizando silenciosos generadores BMW, los técnicos alimentaron un enjambre de drones recubiertos de grafeno. Miguel anuló remotamente los protocolos de identificación del escudo estelar, enmascarando cada dron como tráfico legítimo de mantenimiento. Avanzaron hacia el viaducto a las afueras de Artenay, cargando gel de napalm en cilindros de latas de refresco. Mientras tanto, el equipo de tierra de Brian avanzaba sigilosamente por el balasto, colocando cargas huecas en los soportes. Jessica iba con ellos, con el botiquín atado y el pulso martilleando. Cada paso sobre la grava sonaba a traición. El tren retumbó antes de lo previsto, los ocupantes habían acelerado la logística. Locomotoras pintadas con el águila bicéfala rusa arrastraban vagones plataforma repletos de torretas T-90M y botes de misiles Iskander. Brian pulsó el detonador. Nada. Circuitos mojados por la lluvia anterior. Los focos rusos destellaron. Gritos. Disparos. La emboscada se tambaleaba al borde del olvido. Jessica se arrastró hasta el cable defectuoso, castañeteando los dientes. Tiró de sus placas de identificación, desprendió la cadena, retorció hilos de cobre contra el acero, reparando la rotura. Brian la cubrió, mientras las balas resonaban sobre su cabeza. Ella bloqueó la conexión. La noche se desgarró. Las cargas ondularon a lo largo del viaducto, el hormigón se convirtió en puños anaranjados. Las secciones de los rieles se plegaron como latas. La locomotora saltó de la vía y se estrelló contra el terraplén, expulsando vapor hirviente. Arriba, los drones camuflados de Miguel dispersaron su napalm, convirtiendo los carros de munición dispersos en calabazas de acero fundido. El trueno resonó por los campos mientras explosiones secundarias se encadenaban por la vía. El equipo de Brian se retiró a través de zanjas mientras la infantería rusa salía de los carruajes en llamas. Jessica arrastró a un zapador francés herido hasta que Brian lo cargó sobre sus hombros. Tras ellos, el viaducto se hundía, un gigante mortalmente herido. La llanura del Loira resonaba con un caos que se extendería por las redes de ocupación al amanecer. Llegaron a un punto de encuentro seguro justo antes del amanecer. Amélie irrumpió con el rostro manchado de mugre, pero con los ojos encendidos. Las interceptaciones confirman, el corredor del Sena está paralizado. Tardarán semanas en desviarlo. Las células de Brittany ya se están moviendo. Estrechó la mano de Jessica y luego la de Brian. Esta noche demostramos que París no murió en vano. Miguel se desplomó contra un poste, febril pero triunfante. Escudo Estelar registró la explosión como un sismo anómalo. Todo está catalogado. El mundo lo sabrá. Jessica desenvolvió vendajes limpios, con la respiración entrecortada. Sin embargo, bajo el agotamiento yacía una brasa de determinación feroz. No solo habían escapado, se habían convertido en la mecha del polvorín enterrado de Europa. Miró a Brian. Recortado en un rayo de sol, parecía menos un fugitivo y más el punto de apoyo de una tormenta inminente. En algún lugar del otro lado del canal, los transmisores subterráneos de Londres cobraron vida, reproduciendo imágenes del convoy descarrilado. La multitud que observaba en pantalla secreta sintió, quizás por primera vez en años, la conmoción de la posibilidad. De vuelta en Washington, sus asesores instaron al presidente Trump a responder. Los analistas en podcast prohibidos invocaron el fantasma de Churchill. Las bolsas de Nueva York se tambalearon mientras los inversores calculaban el precio de la libertad postergada. En una cantera de piedra caliza al sur de París, Brian y Jessica se preparaban para el siguiente ataque, un paso más cerca de transformar el desafío disperso en un levantamiento continental. La línea entre fugitivo y luchador por la libertad se desvaneció en el momento en que el viaducto se desplomó sobre el Loira. En el amanecer ceniciento que siguió, Brian O'Connor sintió el sabor a aceite de pólvora en la lengua y comprendió que era el sabor del compromiso. No habría vuelta atrás, ni negociación de amnistía, ni negociación alguna. Su sabotaje había roto el aura de inevitabilidad de los ocupantes. Desde esa fractura, los rumores comenzaron a fluir como la luz a través de un techo destrozado.
En 48 horas, todos los circuitos de resistencia de Europa Occidental supieron que Orleans había ardido. Viejas frases en clave del maquis, le coq chantera au crépuscule, le pontes de glacé, resonaron en los relés Tesla clandestinos que aún orbitaban sobre sus cabezas. Los líderes de célula compararon notas, probaron canales encriptados y, por primera vez, alinearon sus relojes. Un plan cobró forma, menos un simple plano que un sistema nervioso cosido por la adrenalina y la ira. La cantera a las afueras de Fontainebleau se convirtió en un hervidero. Las pilas de hidrógeno de BMW ronroneaban en su centro, alimentando tornos, repetidores de radio e incluso una impresora 3D rescatada de un estudio de diseño destripado en Stuttgart. Cuando Jasekauer entraba en la enfermería cada mañana, olía a polímeros calientes mezclados con yodo, un aroma apocalíptico y extrañamente optimista. Sus salas estaban abarrotadas, expertos belgas en demolición quemados por su propia termita, ciclistas holandeses acribillados mientras transportaban microdrones con manillares huecos, un novelista marroquí que había convertido su don para el diálogo en un arma propagandística de la revuelta, guionando emisiones piratas que se burlaban de la ocupación con un ingenio feroz. Afuera, la teniente Amelie Gerard instruía a los voluntarios en tácticas de emboscada nocturna. Brian dirigía las sesiones, transformando la valentía innata en gestos coordinados. Los dividió en equipos de 5 personas, cada uno con entrenamiento cruzado en rifles, botiquines, cargas de zapador y guía de drones. La flexibilidad es nuestra armadura, les dijo. Nunca igualaremos la masa de los ocupantes, pero podemos superar su ciclo de decisión. Miguel Álvarez, con el hombro aún suturado y la fiebre baja, se acurrucaba en un refugio cubierto de tabletas Starciel, con líneas de código parpadeando en sus pupilas como llamaradas geotérmicas. Estaba construyendo una malla, una superposición sigilosa sobre la constelación de Mask, camuflando el tráfico rebelde como pitidos de limpieza latentes. El truco, le explicó a Jessica una medianoche de insomnio, consistía en imitar la telemetría exacta que usaban los Roadster de Tesla para los diagnósticos inalámbricos. Nadie se molestó en borrar el protocolo de enlace heredado, sonrió, con el café temblando en la mano. Resulta que el futuro de la libertad europea depende de un deportivo que no se ha fabricado en una década. Al otro lado del Atlántico, el silencio de Washington se convirtió en escándalo. Memorandos filtrados sugerían que el círculo íntimo del presidente Trump debatía un arrendamiento limitado de tierras a Rusia a cambio de un corredor comercial en el Ártico. Los presentadores de cable echaban humo, las audiencias del Senado se avecinaban, aún así, ninguna compañía aérea navegaba hacia el este. En los búnkeres de radio de Londres, repletos de catacumbas, los refugiados preguntaban qué quería decir realmente Estados Unidos al prometer libertad. La respuesta no llegó de los podios oficiales, sino de un video, granulado, filmado con un dronchazo capturado, mostraba el tren de Orleans estallando en llamas mientras una pancarta deshilachada se desplegaba entre el humo. Las plumas pueden cortar piedra. Los ocupantes respondieron con doctrina. El coronel Vitaly Semyonov, con el orgullo herido alimentando la crueldad, ordenó la Operación Guadaña, una matanza continental de presuntos insurgentes. Columnas de asalto avanzaron con estruendo hacia pueblos al sur de París, sacando a civiles de los sótanos y organizando ejecuciones en los cruces de caminos para transmitirlas por las cadenas estatales. Cada atrocidad alimentaba la ira que esperaba sofocar. Jessica atendió a una abuela que tenía las manos rotas por el delito de alimentar a fugitivos. La anciana susurró, mis huesos sanarán más fuertes. Ven, y esbozó un temblor de desafío. Brian convocó un consejo bajo las lonas de la cantera, Amelie, Miguel, un ingeniero ferroviario checo llamado Lenka, y el padre Stefan, un jesuita que contrabandeaba información bajo hostias eucarísticas. Su objetivo, cortar la guadaña por la mitad antes de que cegara demasiadas vidas. La información mostró un puesto de mando avanzado en Chartres que dirigía las incursiones, con sus comunicaciones protegidas por inhibidores móviles montados en autobuses blindados. Si se destruía el nodo, la navaja flaquearía. Eligieron una noche sin luz de luna nueva. El equipo de Lenka secuestró una grúa de construcción en Orleans, soldando una señal falsa de control de carretera que indicaba desvíos a través de un valle estrecho.
Amélie se infiltró en Chartres haciéndose pasar por personal de lavandería, marcando los vehículos objetivo con pintura ultravioleta visible solo a través de un filtro óptico Taslo pirateado. Miguel programó las ráfagas del escudo estelar para cegar los barridos de los satélites rusos durante intervalos de 7 minutos. Jessica, que nunca se sintió cómoda con el título de operativa, empacó gasas para traumatismos junto a inyectores subdérmicos de morfina y se dijo a sí misma que no se puede remendar el mundo a menos que se esté dispuesto a sangrar a su lado. La fuerza de ataque se desplazaba en 3 todoterrenos BMW 9 robados, con sus motores de hidrógeno zumbando como viento distante. En el cuello de botella del valle, Lenka desencadenó desprendimientos de rocas escalonados, obligando al convoy de autobuses blindados a arrastrarse bajo los acantilados. El escuadrón de Brian disparó flechillas inteligentes, impresas horas antes, cada disparo destrozaba el actuador de una rueda o bloqueaba los servos de la torreta. Cuando el fuego de respuesta rebotaba en la piedra, los rebeldes cambiaban de ángulo, sin permanecer en un mismo lugar el tiempo suficiente para que el enemigo pudiera establecer su alcance. Jessica corrió entre nubes de polvo hacia el autobús que iba en cabeza. Dentro, los inhibidores silbaban y los oficiales de radio gritaban las coordenadas. Lanzó una granada termobárica por la escotilla, se arrojó al suelo y sintió la presión golpearle los pulmones. Cuando se elevó, el autobús era un cascarón de circuitos en llamas. Oyó el grito de Brian, colapsó línea norte, y giró justo cuando un exosoldado ruso emergía del humo. El armazón motorizado del soldado silbó hidráulicamente, su guantelete le aplastó el antebrazo, fracturándole el radio. Sintió un intenso dolor tras los ojos. Se agachó para esquivar el segundo golpe e introdujo un inyector de morfina en la clavícula del exotraje. Los productos químicos no estaban diseñados para metal, pero la jeringa de polímero se enganchó en un conducto, se produjo un arco eléctrico, el traje se sacudió y el gigante se desplomó como bronce mítico. Brian la agarró del brazo sano y la arrastró detrás de un camión. Frena limpia, evaluó en un suspiro. Entablillado luego. Muévanse ahora. Se apresuraron a terminar la demolición, colocándose 6 contra los pilones de interferencia. Cuando las cargas se incendiaron, el valle se iluminó como si el amanecer hubiera sido forjado con antimateria. Arriba, la lente del sensor del escudo estelar registró la erupción, encriptándola en lo que Miguel llamó el apretón de manos del Roadster. A medio mundo de distancia, florecieron las etiquetas, almohadilla tormenta de plumas, almohadilla chartresarde, almohadilla recupera Europa. Pero la victoria trajo consigo un nuevo riesgo. Semyonov solicitó autorización nuclear táctica, alegó que el sabotaje partisano amenazaba las líneas de suministro para los corredores humanitarios. El Kremlin debatió, los gobiernos europeos en el exilio se pusieron a gritar, los satélites Taslo captaron señales de calor mientras las unidades rusas Iskander avanzaban hacia el oeste. Se rumoreaba que sus ojivas estaban impregnadas de cobalto para maximizar la lluvia radiactiva. La civilización pendía de un hilo. Dentro de la cantera, la ansiedad se intensificaba. Las manos de Miguel temblaban no por la fatiga del código, sino por el temible cálculo. Las estimaciones de tiempo al objetivo mostraban que París estaría dentro del alcance de Iskander en 20 minutos una vez recibidas las órdenes de lanzamiento. La resistencia necesitaba influencia. El padre Stefan se la ofreció, deslizando una memoria USB desgastada por la mesa de planificación. La confesión encuentra caminos sorprendentes, murmuró. La memoria contenía los esquemas de un relé orbital ruso, Proyecto Serapim, capaz de reorientar a mitad de camino las bombas nucleares. Objetivo Serapim, la amenaza podría ser anulada. Si falla, Europa podría brillar. Lenka silbó. ¿Cómo impactamos algo en la órbita baja de la Tierra? Miguel se recostó, con los ojos encendidos. Con algo ya ahí arriba. Los primeros lanzamientos de viajes compartidos de Tesla habían dejado docenas de CubeSats inactivos, con las celdas de energía agotadas, pero los propulsores intactos. Si Miguel pudiera despertar uno, reescribir la guía, instalar una ojiva improvisada con su propio tanque de hidrógeno y lastre de tungsteno, podrían desplegar un vehículo de destrucción cinética. Los viejos juguetes de Musk contra los nuevos monstruos de Moscú, pensó Brian. El plan rozaba la locura,
y por lo tanto, era perfecto. Trabajaron fervientemente. Desarmaron celdas de combustible BMW para válvulas de presurización. Un metalúrgico español forjó una carcasa lo suficientemente pequeña para el ascenso orbital. Jaceka, con el brazo entablillado, extrajo PET de proyectiles de artillería sin explotar. Mientras cargaba la carga, se dio cuenta de que no había pensado en las playas de Florida en meses. La historia se había condensando vidas enteras en días. El lanzamiento se realizó desde la meseta cercana a Auxerre, donde una mini plataforma abandonada de SpaceX aún se alzaba como una reliquia. Camiones de la Resistencia descargaban componentes bajo redes de camuflaje mientras agricultores franceses hacían de centinelas, enmascarando la actividad con hogueras que imitaban las reuniones de los pueblos. Al anochecer, Miguel tecleaba comandos, las células inactivas del CubeSat consumían potencia prestada, los propulsores realizaban ciclos de prueba y el módulo de desconexión, fijado a su costado, emitía un pitido de preparación. La hora de llegó en un silencio espectral. Una columna de luz atravesó el cielo vespertino, no una cuenta regresiva sinfónica, solo vítores urgentes, ahogados por la distancia. Jaceka observó cómo ascendía el rayo de luz, dejando una estela de chispas como una esperanza ardiente. En lo alto, el CubeSat disfrutaba de su momento de despertar, con los estabilizadores chirriando. La consola de Miguel desplegaba telemetría, susurraba oraciones en Spanglish. Entonces, una pancarta roja, fijación de trayectoria lograda. Quema menos 4 minutos. En Moscú, en ese mismo instante, la solicitud del coronel Semyonov llegó a un escritorio en sombras. Un sello de goma flotaba. En algún lugar sonó un teléfono. La demora floreció, diminuta como un suspiro. A 400 kilómetros, el CubeSat ejecutó la última combustión, apuntando las placas al relé Serapín que planeaba sobre el Golfo de Vizcaya. Brian, escuchando con auriculares, podía oír su propio latido más fuerte que el tenue crujido de los datos. El impacto se registró como un pico, luego silencio. Las señales del satélite se entrecortaron. Los códigos de lanzamiento rusos se congelaron a mitad de la comunicación. En un búnker bajo los Urales, las luces de advertencia parpadearon, confundidas por la interrupción de la comunicación ascendente. Por toda Europa, las campanas de las iglesias repicaban sin coordinación, sus repiques se deslizaban sobre colinas y ruinas como el canto de las mareas. Los canales de resistencia estallaron, los civiles inundaron las calles, ondeando plumas tatuadas en retazos de tela. Los ocupantes, aún inmensos, habían recordado que la inmensidad puede fracturar. En la enfermería de la cantera, Jaceka se quitó el cabestrillo el tiempo suficiente para coserle el cuero cabelludo a un explorador belga. Cuando terminó, Brian esperó afuera, con la cara manchada de polvo de la cantera y los ojos reflejando la luz de la linterna. Acabamos de comprarle un respiro al continente, dijo. ¿Horas? ¿Días? No lo sé. Pero la gente se está poniendo de pie. Ella esbozó una sonrisa torcida. Entonces los mantenemos respirando. Desde la cima de una colina, contemplaron el bosque, los fuegos de los depósitos de suministros ardiendo, los faros de los convoys en retirada serpenteando hacia el este. Sin embargo, sobre todo, brillaba la bóveda de estrellas, y entre ellas, la oscura herida donde había estado Serapín. Ese punto de luz ausente parecía, paradójicamente, una linterna. A lo lejos, Donald Trump pronunció un discurso televisado. Con el desplome de las encuestas, pasó de una actitud negociada de distanciamiento a una indignación justificada, prometiendo un puente aéreo de ayuda y drones defensivos. Los comentaristas debatieron sobre su sinceridad, pero aún así, los transportes C-17 comenzaron a cargar en Delaware. Los reels de Twitter reprodujeron un viejo video de Elon Musk bebiendo whisky en la cubierta de una barcaza, diciendo a los periodistas que la disrupción simplemente obliga a un sistema a admitir su propia fragilidad. La frágil noche de Europa se agrietaba. Jessica y Brian vieron cómo el amanecer teñía el horizonte como un moretón que sana. Sabían que los ejércitos de ocupación contraatacarían con hierro y furia. También sabían que las plumas habían cortado la piedra antes y que lo harían de nuevo.
Las horas que siguieron a la destrucción de Serapim se sintieron como un silencio entre relámpagos y truenos, como si todo el continente estuviera a punto de exhalar. Pero los ocupantes no se disolvieron, en cambio, pasaron de la porra al bisturí. En menos de un día, el coronel Vitaly Semyonov recibió nuevas directivas de Moscú, la operación Velo de Hierro. Si el miedo ya no podía proyectarse desde la órbita, se desintegraría en la calle. Columnas blindadas se desviaron de los frentes occidentales estancados y se desplegaron por el campo, buscando el emblema de la pluma con un celo que rozaba la superstición. Las aldeas que habían albergado a partisanos despertaron con el chirrido de los dientes de las orugas y el ruido sordo de los motores del T-90. Cualquier casa que careciera del sello de un colaboracionista fue incendiada. Sin embargo, en la cantera al sur de París, la determinación se calcificó en lugar de resquebrajarse. La teniente Amelie Gerard recogía informes de campo mientras Brian O'Connor dibujaba nuevos arcos sobre una mesa de acero corrugado, círculos concéntricos que convergían hacia el propio París. No podemos luchar en todas partes, dijo, con la voz ronca por las noches de insomnio. Así que convertimos la ciudad en el yunque. Obligamos a Semyonov a martillar contra ella hasta que se le rompa el brazo. Yasekauer estudió el recuento de bajas, nombres escritos a mano sobre los grupos sanguíneos, e intentó no imaginar cuántas camillas necesitaría si su estrategia fracasaba. Su brazo roto, entablillado a toda prisa 2 semanas antes, latía en los fríos amaneceres, lo ignoró. Miguel Álvarez conectó otro salto de malla a la red del satélite Tesla, disparando ráfagas de datos camufladas como actualizaciones de firmware obsoletas para sedanes Model S retirados. Cada pulso contenía coordenadas, listas de suministros y algo aún más valioso, la prueba de que los ocupantes sangraban. Las primeras chispas de una revuelta abierta estallaron en las afueras de la ciudad. Vagones de metro, de color rojo y azul, ocultos en túneles abandonados, retumbaban sobre las vías diurnas, desahogándose equipos de la resistencia que desactivaban cajas de conexiones y soldaban puntos en reversa. Las camionetas BMW de hidrógeno, obsequios de las cadenas de montaje bávaras que habían pasado secretamente a la producción nocturna, susurraban por los bulevares, entregando cajas de rifles compuestos plegados y placas de fibra de carbono impresas en la matriz de la cantera. Mientras tanto, en los estudios subterráneos de Londres, las emisoras pirateaban las frecuencias moscovitas para transmitir un nuevo himno, una remezcla de la marsellesa con percusión codificada que también servía como instrucciones de encendido para drones improvisados. Washington finalmente pasó de la retórica a la acción. Presionado por el desplome de las encuestas y la creciente indignación del Congreso, el presidente Trump autorizó la Operación Puente de la Libertad, una flota de C-17 repletos de raciones, cohetes antiblindaje y cápsulas médicas diseñadas originalmente por la división biomédica de Tesla. Los manifiestos de carga ostentaban la firma de Elon Musk en tinta digital, nadie sabía si había firmado desde su plataforma en Erlandeck o desde un laboratorio no revelado, pero el gesto incendió las redes sociales. Tesla sana mientras los tiranos arden, proclamaban los memes, superpuestos a vídeos de camionetas BMW descargando en pistas de aterrizaje clandestinas en Bretaña. Semyonov contraatacó con una guerra psicológica. Holoproyectores gigantes proyectaron imágenes sobre bancos de nubes sobre París, prisioneros de pluma arrodillados bajo los cañones de los fusiles, con las marcas de tiempo a punto de cero. Brian observó cómo una pantalla celeste se ondulaba con el rostro de un mensajero capturado, un niño de no más de 14 años, y luego se desvanecía en la grisura. «Nos está provocando», murmuró Brian con la mandíbula apretada. «Lo haremos bajo nuestras propias condiciones». Esos términos se consolidaron en la operación Linterna. Fase 1. Cegar al ocupante dentro de su propio casco. Miguel inyectó malware a través de un portal de iridio ruso capturado, reavivando las superposiciones del HUD del tanque para que las señales térmicas bloquearan los fotogramas en caché. Los artilleros que perseguían a los rebeldes se encontraron disparando a los ecos mientras los insurgentes reales se movían sigilosamente junto a los cascos para colocar cargas Lapa hechas de carcasas de baterías Tesla. Fase 2. Prender fuego al puesto de mando. Las células de francotiradores de Amelie se infiltraron en los campanarios, cada rifle emparejado con un dron de observación no más grande que un gorrión. Sus objetivos eran comisarios que orquestaban represalias.
Para el final de la semana, los oficiales superiores viajaban en ambulancias blindadas para evitar estar a cielo abierto. La fase 3 sería decisiva y peligrosa, retomar el centro de París, romper el velo de hierro a la vista de cada lente del escudo estelar que aún orbitaba. Eligieron el día de la Bastilla, un simbolismo contundente. Así como los fuegos artificiales trazaban arcos sobre el Sena, los drones de carga Tesla ahora bombardearían puentes en picado con ojivas electromagnéticas sintonizadas para destruir los nodos de comunicación rusos. Ondas terrestres de resistencia se propagarían simultáneamente desde catacumbas, alcantarillas y túneles de mantenimiento que los exploradores de Brian habían mapeado durante meses. Jessica protestó: estamos convirtiendo a los heridos en una trituradora de carne. Brian respondió: o permitimos décadas de oscuridad. No hay cálculo indoloro. Tras el día de -2, Jessica entró en la enfermería y encontró al padre Stefan recitándole la extremaunción a un zapador holandés que se había desangrado por la metralla. Las manos del sacerdote temblaban. Nuestro milagro es la cantidad, confesó después. Si suficientes se alzan, los pocos que caen se convierten en pilares. Jessica asintió aturdida, oyendo su propio latido como un tambor. Volvió a comprobar su menguante morfina y luego hizo un inventario de un lote de prototipos de torniquetes automáticos donados por el departamento de I y de médico de BMW. La ingeniería se encuentra con la herida, pensó. Ojalá la esperanza también pudiera imprimirse en fibra de carbono. En vísperas del asalto, la lluvia azotaba la presa. Brian recorrió el perímetro 1 y 2 veces, memorizando rostros acurrucados bajo los refugios de lona. Se detuvo junto a Jessica, que cargaba inyectores de presión en su mochila a pesar de la tensión en su brazo, que aún se recuperaba. Cuando entremos en la ciudad, manténganse en la columna médica, dijo. Ella negó con la cabeza. El frente nunca estará limpio. Yo me ocupo de donde caigo. Él empezó a protestar, pero ella lo interrumpió con una mirada indiscutible y, para su sorpresa, descubrió que la amaba por ello. El amor, comprendió, no era un lujo que se postergaba hasta la paz, el amor era la mecha que mantenía viva la valentía. El día de la Bastilla amaneció tras un cielo nublado. A las 600 horas, una nave espacial Tesla, una variante civil desarmada, sobrevoló a baja altura el Canal de la Mancha, expulsando 20 planeadores hipersónicos, cada uno con un palés de drones médicos. El radar ruso se descontroló. Nada en su matriz de amenazas coincidía con la señal de vuelo. Segundos después, rayos electromagnéticos crepitaron sobre el Pont Neuf, el Pont de Iena y el Pont Alexandre III. Las cámaras en la cintura de Eiffel fallaron y luego se apagaron. Las líneas de comunicación, atadas, se apagaron como velas en un vendaval. Desde las catacumbas, los escuadrones Pluma surgieron en masa. Amélie lideró la lanza, con la culata del fusil pintada con una pluma blanca. Sus escuadras de fuego inundaron los callejones, tomando las intersecciones antes de que las tropas de ocupación pudieran reagruparse. Las camionetas BMW rugieron al atravesar los puestos de control violados, con motores de hidrógeno silenciando fantasmas bajo la densa atmósfera. Arriba, los satélites secuestrados de Miguel pulsaban una y otra vez una cadena codificada: París despierta. Semyonov reaccionó con brutalidad. La artillería autopropulsada de Montmartre lanzó proyectiles de fósforo al centro. Un mercado cerca de Châtelet estalló en llamas. Jessica corrió hacia el humo, clasificando solo con la voz, sellando las quemaduras con presión incluso mientras sus ojos derramaban lágrimas que parecían hervir. Oyó un rugido y levantó la vista. Un tanque ruso T-90 cargaba hacia el oeste por la Rue de Rivoli, aplastando barricadas. El escuadrón de Brian apareció de repente por una entrada con arcadas, con tubos de cohetes magnetizados al hombro. 2 disparos hicieron tambalear el tanque, pero no lo mataron. Su torreta giró hacia la columna médica. Jessica se quedó paralizada, protegiendo con su cuerpo a un niño semiconsciente cuyas piernas estaban torniquetadas con cinturones de seguridad Tesla rotos. Entonces, un estruendo de metal contra metal, el T-90 se desvió hacia un lado, impactado por un camión BMW de hidrógeno repleto de cargas huecas, impulsado por un piloto automático no tripulado que Miguel había programado desesperadamente. La colisión detonó en una llamarada cerúlea.
A Brian le zumbaban los oídos, Jessica sentía las mejillas quemadas, pero el tanque era un armatoste esquelético, con la torreta alojada en una perfumería. Durante toda la mañana, la ciudad oscilaba cuadra a cuadra. Las redes de la resistencia usaron Starshield para transmitir coordenadas en vivo, los civiles invadieron las ventanas, lanzando cócteles molotov hechos con botellas de champán. Los vuelos de Trump sobre el Puente de la Libertad lanzaron cajas mediante paracaídas de planeo hacia plazas despejadas, dentro de drones de hombro de fabricación alemana con pilotos automáticos de IA de Tesla que captaban las señales de los motores de los vehículos de combate de infantería rusos. Al mediodía, uno de estos drones pasó velozmente bajo el Arco del Triunfo y desmembró quirúrgicamente una columna de vehículos blindados de transporte de personal. Chispas llovieron sobre las águilas de mármol caídas. Semyonov se replegó hacia el Hotel de los Inválidos, convirtiendo sus patios en un último reducto. Lanzó un ultimátum, rendirse o ver París arrasada por la artillería de misiles que se concentraba al este del Marne. Su transmisión se filtró a las pantallas globales. El coronel, con los párpados temblorosos, permanecía bajo el sarcófago de Napoleón como si buscara la aprobación de emperadores muertos. Brian decidió acabar con ello antes de que lanzaran los misiles. Seleccionó cuidadosamente un asalto de 12 personas, Amélie, 2 zapadores belgas, el padre Stefan, un corredor callejero londinense convertido en conductor de escape, y Jessica, cuyas protestas desestimó con humor sombrío. Los inválidos necesitarán un médico más que ningún otro lugar. Irrumpieron por un portal lateral, usando drones exploradores Tesla para localizar cada rincón. Los pasillos de mármol resonaron con disparos de fusil. Las columnas se astillaron, las vidrieras se hicieron añicos. En el jardín central, Semyonov había instalado lanzadores móviles, compactos pero letales. El propio coronel guiaba las coordenadas hacia una robusta tableta mientras los guardias rodeaban la plataforma. El equipo de Brian irrumpió desde las columnatas, los zapadores lanzaron granadas de humo, el padre Stefan recitó algo a medio camino entre las escrituras y el grito de guerra. Jessica corrió hacia 2 belgas heridos mientras las balas resonaban junto a su oreja. Una bala le rompió la férula, adormeciendo la vieja fractura, se ajustó la extremidad con más fuerza y siguió arrastrándose. Brian cargó de frente contra Semyonov. El ruso lo vio, sonrió levemente y sacó una pistola reglamentaria. Se encontraron en el barro revuelto por los fragmentos de proyectiles, una plaza de armas convertida en matadero. El coronel, más alto y delgado como el hierro, disparó 3 veces. Brian sintió el calor rozarle las costillas y el hombro. Se estrelló contra el ruso, forcejeando por la pistola, sin apenas sentir el dolor. Semyonov le dio un codazo en la mandíbula, maldiciendo imperios decadentes. Los imperios se pudren, dijo Brian con voz áspera, pero las personas resurgen. Le fracturó la muñeca al coronel, le arrebató el arma y la metió bajo el peto del hombre. Un solo disparo acabó con la doctrina del velo de hierro. Amélie corrió hacia la consola de lanzamiento, recorriendo con los dedos el árbol de menús en cirílico para iniciar la autodestrucción de los circuitos de misiles. Miguel, conectado desde la cantera, anuló el bloqueo final, enviando una sola palabra por la pantalla: pluma. Las ojivas chisporrotearon inertes. El silencio inundó los inválidos, solo roto por la respiración entrecortada de Jessica mientras aplicaba gasa en la herida del hombro de Brian. Las sirenas se alzaron por el Sena, unidades rusas en desorden, algunas rindiéndose, otras desplazándose hacia el este. Los parisinos emergieron de los sótanos ondeando banderas tricolores guardadas desde el inicio de la ocupación. Starshield transmitía en vivo a todos los rincones de la tierra. El día de la Bastilla renacía entre humo y música de liberación. Los comentaristas lloraban en directo. Al anochecer, París pertenecía a su gente. Las campanas de la catedral repicaban, la multitud cantaba, una nave espacial Tesla sobrevolaba la ciudad, proyectando el holograma de una pluma blanca que se movía contra el cielo nocturno. Elon Musk, a medio camino entre el mar y las estrellas, tuiteó una frase que fue tendencia durante horas: ya no soy frágil. Las noticias se extendieron como la aurora. Lyon se levantó, luego Marsella, luego Barcelona, Hamburgo, Milán.
Las plantas de automóviles de BMW reestructuraron sus líneas de ensamblaje para producir cápsulas médicas y chasis de drones. Los exiliados de Londres fletaron barcos pesqueros para transportar ayuda a través del Canal de la Mancha, mientras los aviones de transporte del Puente de la Libertad sobrevolaban Bretaña en una procesión ininterrumpida. Los analistas en Nueva York se atrevieron a hablar de un punto de inflexión irreversible. Algunos intransigentes del Kremlin exigieron una escalada, pero sus propios generales, asustados por la pérdida de Serapín y las deserciones masivas, aconsejaron la retirada. En París, Jessica convirtió una sección del Hotel Dieu en un centro de traumatología. Brian, con el brazo en cabestrillo frente al suyo, recorría las salas cojeando, ofreciendo agua, llevando cuñas, negándose a descansar. Hablaban poco, las palabras se sentían frágiles al lado de la inmensa alegría silenciosa que los rodeaba. Esa noche subieron a la torre sur de Notre Dame, con sus andamios, las reparaciones por incendio abandonadas desde la ocupación, para ver las luces de la ciudad brillar libres de la disciplina del apagón. Ella se apoyó en él, dolorida y viva a la vez. «Rompimos la maldición», susurró. Él le besó el pelo, que saboreó la sal y el humo. «Solo sacamos un clavo», dijo. «La libertad es una casa que construiremos juntos, tabla a tabla». Semanas después, un Consejo Europeo interino se reunió bajo los cristales rotos del Salón del Parlamento de Estrasburgo. Los supervivientes de todas las naciones ocuparon sus asientos, aún marcados por la metralla. Ratificaron el acuerdo de la pluma, no exigieron ajustes fronterizos ni reparaciones, solo la promesa de que cualquier tiranía futura se enfrentaría a un levantamiento continental antes de que la primera bota cruzara una frontera. Los ingenieros de BMW presentaron planos para ambulancias impulsadas por hidrógeno. Tesla comprometió el ancho de banda orbital a una malla pública gratuita. El propio Elon Musk subió al escenario, con el pelo alborotado, citando a Camus: «La única manera de lidiar con un mundo sin libertad es ser tan absolutamente libre que tu propia existencia sea un acto de rebelión». Donald Trump, con su mandato en ocaso, voló a Estrasburgo en busca de imagen, sino de arrepentimiento. Los periodistas presionaron a Brian y Jessica para que hicieran declaraciones. Respondieron no con reproches, sino con desafío: «Ayúdenos a reconstruir más rápido de lo que la guerra puede arruinar», dijo Brian. Jessica añadió: «Y recuerden los campos de concentración. El alambre de púas puede oxidarse, pero la memoria no». El mundo escuchó, por una vez. Caravanas de drones transportaban casas prefabricadas a pueblos devastados. Niños pintaban plumas blancas con tiza en las aceras agrietadas. El padre Stefan reabrió Notre Dame para la misa, invitando a musulmanes, ateos y a cualquiera que buscara consuelo bajo bóvedas que habían sobrevivido al fuego, la guerra y ahora al renacimiento. Un amanecer, 7 meses después del día de la Bastilla, Brian y Jessica condujeron hacia el oeste en un camión de rescate BMW, cruzando el Loira, donde las ruinas de un viaducto quemado aún sobresalían como las costillas de una bestia antigua. Flores silvestres se enredaban en las vigas. Se detuvieron, caminaron sobre el hormigón roto y dejaron una sola pluma, cortada de una venda, encajada en una varilla oxidada. «¿Crees que el mundo se mantendrá despierto esta vez?», preguntó Jessica. Brian le apretó la mano. Más allá de las ruinas, el horizonte brillaba, el sol fresco bañaba los campos del valle. «Las plumas tallan la piedra», dijo. «La piedra recuerda».